Bienvenidos y bienvenidas a la cuenta pública participativa sobre la gestión del Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía en el año 2020. Según lo establece el artículo 22, letra H de la Ley 21.040, es responsabilidad del director ejecutivo rendir cuenta pública a la comunidad sobre la marcha de nuestra institución. Para presentar el estado de avance y los principales aprendizajes del Servicio Local de Educación Pública durante el año 2020, dejamos con ustedes al director ejecutivo, señor Patricio Solano Ocampo. Es un gusto poder saludarles por este medio y darles la más cordial bienvenida a nuestra cuenta pública del Servicio Local de Educación Costa Araucanía, Gestión 2020. Saludo afectuosamente a nuestra Directora Nacional de Educación Pública, Alejandra Greve Noguera, a los integrantes del Comité Directivo, a su presidenta, la señora Dina Huayquipán, a los integrantes del Consejo Local, a su presidenta, la señora Cristobalina Lara, a nuestros directivos, docentes, asistentes de la educación, funcionarios de la Administración Central, padres y apoderados y a nuestros estimados estudiantes. El año 2020 se transformó en el periodo más desafiante que han enfrentado los servicios locales de educación pública desde su creación. La pandemia del COVID-19 obligó a reformular las estrategias de trabajo y colaboración entre los actores, buscando mantener el objetivo de mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros niños, niñas y jóvenes. Cuando comenzamos a vivir en esta incertidumbre, la pregunta que todos nos hacíamos era: ¿cuándo volverán nuestros hijos a clases? Como esperando un milagro para volver a aprender, esperando también que la solución a nuestro problema viniera de un lugar distinto, pensando muchas veces que la solución que llegaría en ningún caso dependía de nosotros. No obstante, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que nuestros estudiantes sí estaban aprendiendo, pero de una manera distinta, de una forma que no había sido planificada. Ellos y ellas estaban generando aprendizaje en muchas ocasiones, por su propia cuenta. Nuestros equipos proponían un problema a partir del trabajo de resolución de guías o de videos para trabajo telemático, y ellos, sin saberlo y basado en la metodología de autoaprendizaje, integraban conocimientos que incluso llegaron a ser más significativos y efectivos de los que pudieran haber aprendido en un ambiente de clases presenciales. En mi primera cuenta pública, realizada en abril de 2020 y correspondiente al ejercicio 2019, hice un llamado para asumir que la única posibilidad para salir de esta condición era con el trabajo y compromiso de la comunidad educativa en su conjunto. En ese momento, señalé que la única forma de salir de esta pandemia es actuando colaborativamente, entendiendo que el camino habremos de recorrerlo juntos y que entre todos deberemos buscar las mejores fórmulas para generar la contención y apoyo de cada persona y sus familias. Fue así como en ese tiempo, cuando todos pensábamos que antes de junio de 2020 el país volvería a una nueva normalidad, empezamos a dar nuestros primeros pasos en esta realidad distinta. Escuchamos hablar por primera vez de plataformas de Zoom o Meet. Tratamos de probarles, primero con desconfianza, y luego sacamos lo mejor de sus atributos. Pensamos que íbamos a ser difícil comunicarnos. Y cosa curiosa, parece que era más fácil. En nuestras reuniones juntábamos más personas y había mayor participación. Tratamos rápidamente de aprender a transformar las reuniones que utilizaban dispositivos digitales al uso del teléfono, buscando no solo escucharnos, sino también teniendo la posibilidad de vernos las caras. De la misma forma, experimentamos la cruda realidad que conocíamos, pero no habíamos probado la falta de conectividad en el territorio. Pero así también nos pusimos ingeniosos. ¿Cuántas veces nos sorprendimos de ver en nuestras pantallas a miembros de nuestras comunidades educativas comunicarse desde sus teléfonos en la altura de un cerro, en el patio de la casa, a veces desde el potrero o en días de lluvia resguardados en el auto o en el furgón después de haber tenido que movilizarse para obtener la señal? Cuando se quiere, se puede.
Tuvimos que aprender a poner en la mesa nuestras ideas de una forma distinta. La programación de nuestras reuniones y las presentaciones que surgieron como nuevos modelos de expresión y comunicación se hicieron imprescindibles. Tímidamente aparecieron por primera vez los formularios de Google Forms como un instrumento para recoger información de grupos numerosos. A poco andar, nos dimos cuenta que estas herramientas eran mucho más eficaces y que las prácticas que hasta ayer habíamos utilizado podían modificarse con bastante facilidad. Nuestro problema era que estábamos tan acostumbrados a seguir haciendo lo de siempre que en pocas ocasiones nos habíamos cuestionado si existían o no otras mejores alternativas. Víctor Domingo Sarmiento, fundador de las escuelas normales en Chile, nos decía que al final todos los problemas de la sociedad terminan siendo problemas de la educación. Allí radica nuestra oportunidad. El coronavirus nos puso en cuarentena y con ello la sociedad en un muy corto tiempo tuvo la obligación de cambiar, al igual como debió hacerlo la educación. Así también los expertos nos recuerdan permanentemente que los cambios en educación son a muy largo plazo y que la principal complejidad está basada en la dificultad para avanzar en la modificación de las prácticas pedagógicas. Pareciera ser que en la condición en que vivimos nos vimos obligados a hacer los cambios de prácticas en un muy corto tiempo y por tanto, a partir de 2021, quienes enfrentamos día a día el desafío de formar a las futuras generaciones, debemos animarnos a mantener activo este impulso que nos ha dado la pandemia, con el convencimiento de que si somos capaces de leer de buena forma este tiempo y sus oportunidades, seremos también capaces de tomar las medidas que en los próximos años veamos con satisfacción que al momento de salir definitivamente de esta crisis fuimos capaces de ofrecer mejores estrategias de aprendizaje para cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes, y con ello entregarles más y mejores oportunidades para enfrentar este siglo XXI, el que, como hemos visto, estará seguramente plagado de incertidumbres. Somos el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía. Existimos para garantizar un sistema de educación pública de calidad, donde aseguramos que niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollen al máximo sus capacidades. Estamos ubicados en la región de la Araucanía y actualmente administramos la educación pública de 5 comunas: Nueva Imperial, Carahue, Saavedra, Teodoro Schmidt y Tolten. Cabe destacar que la Ley 21.040 promueve la participación de la comunidad educativa desde los consejos escolares y de educación parvularia en cada uno de nuestros 91 establecimientos públicos del territorio Costa Araucanía. Esperamos que en estas instancias los distintos integrantes de nuestras comunidades educativas se organicen con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, la convivencia escolar y los logros de aprendizaje. El modelo de gobernanza del Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía está conformado por 2 entes colegiados. Hablamos del Comité Directivo y el Consejo Local. Ambos colaboran en la gestión del director ejecutivo. El Comité Directivo es el órgano colegiado, según lo indica el artículo 29 en la Ley 21.040, que tiene por objeto velar por el adecuado desarrollo estratégico del servicio, por la rendición de cuentas permanentes del director ejecutivo y la vinculación con las instituciones de gobierno en la región. Para esta labor cuenta con 2 representantes designados por los alcaldes, 2 representantes de los centros de padres y apoderados y 2 representantes del gobierno regional. En tanto, el Consejo Local es un comité que colabora con el director ejecutivo y que representa los intereses de las comunidades educativas para garantizar que se consideren sus necesidades y particularidades.
En este sentido, es muy importante la participación de sus integrantes, dado que son elegidos por sus pares y representan sus particularidades. Hablamos de los centros de estudiantes, centros de padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, universidades con sede principal en la región de la Araucanía, un representante de los centros de formación técnica o institutos profesionales de la Araucanía y equipos directivos o técnico-pedagógicos de los establecimientos. Señalar que en el año 2020 ambos órganos colegiados fueron presididos por mujeres, la señora Dina Guayquipán, que preside el comité directivo, y la señora Cristobalina Lara, que preside el consejo local, ambas representantes de los centros de madres, padres y apoderados, lo que nos anima a seguir construyendo una educación pública desde la equidad de género. Nuestra labor como Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía es seguir generando más participación en nuestras comunidades educativas. Estrategias de educación pública en Costa Araucanía. Remontémonos a enero del año 2020. El servicio local mostraba con satisfacción la aprobación por parte del comité directivo de su primer plan estratégico local. El recientemente instalado Consejo Local iniciaba su trabajo. Varios funcionarios y funcionarias partiendo con su periodo de vacaciones. Mientras tanto, en China se anunciaba con preocupación los 361 contagios del nuevo y desconocido coronavirus. Hasta ese momento, aún pensábamos en la posibilidad que este virus no llegaría a Chile y menos al territorio lafkenche de la Araucanía. A comienzos del mes de marzo preparábamos el inicio del año escolar, eligiendo el lugar donde realizaríamos la ceremonia y definiendo los invitados e invitadas que concurrirían a este evento. Nuestro sistema se estresaba buscando resolver todos los problemas que pudieran dificultar el retorno de nuestros estudiantes a sus aulas. En nuestra jornada de planificación anual discutíamos cómo íbamos a cumplir nuestras metas. En paralelo, las autoridades del Ministerio de Salud anunciaban que un ciudadano chileno había ingresado al país contagiado de coronavirus, después de un viaje de un mes y medio por distintos países del sudeste de Asia. Por su parte, el virus ya se había transformado en un fenómeno mundial, alcanzando diariamente un número promedio de 1.950 nuevos contagios. Antes del término del mismo mes, la situación se tornaba crítica y para evitar los contagios habíamos suspendido las clases y el trabajo presencial. La gran pregunta era, ¿cuándo volveríamos a la normalidad? ¿En abril? ¿En mayo? ¿Después de vacaciones? ¿En agosto? Nadie tenía la respuesta. Y pasaron los meses, varios intentos por volver y con ellos varios fracasos se fueron acumulando. En julio recibimos la noticia de que la Estrategia Nacional de Educación Pública había sido finalmente aprobada y entre reuniones por Zoom nos abocamos a estudiar su contenido y su correspondencia con nuestro plan estratégico. Tuvimos entonces la primera satisfacción. El proceso de construcción del plan estratégico que habíamos desarrollado durante el año 2019 era totalmente consistente con la estrategia. Es más, junto a la correspondencia de objetivos, veíamos que nuestro instrumento incluía, bajo el mismo paraguas, metas e iniciativas que daban cuenta de las características específicas de los establecimientos públicos de Costa Araucanía. En lo esencial, ambos instrumentos ponían en el centro de la tarea el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, que junto a sus familias habían confiado en nosotros para apoyar su proceso de formación. Efectivamente, si revisamos cada objetivo, veremos que se cumple esta sintonía. En el objetivo 1, de mejorar niveles de aprendizaje, nuestro PEL pone énfasis en las metodologías, en los ambientes psicoemocionales, en la participación y en la interculturalidad.
Dos objetivos nuestros desarrollan aprendizaje activo, profundo y situado. En el objetivo 2, de fortalecer capacidades humanas, nuestro PEL no solo se focaliza en el desarrollo individual, sino que también en el trabajo colaborativo y en la normalización de nuestra dotación. En el objetivo 3, desarrollar una eficaz gestión del liderazgo. Desde el territorio aspiramos a un liderazgo con sello colaborativo, de innovación y de mejora continua a través del monitoreo permanente. Mejorar las condiciones físicas de higiene es el objetivo 4. Nosotros estamos trabajando en mejorar la habitabilidad de nuestros espacios para potenciar experiencias de aprendizaje. Finalmente, asegurar sostenibilidad financiera en el objetivo 5. Para Costa Araucanía implica uso efectivo de recursos y rendición de cuenta, pero además gestionar alianzas para nuevos ingresos tan necesarios en nuestros establecimientos. Con ello, demostramos que nuestros instrumentos se alineaban perfectamente con la estrategia nacional. El modelo general de educación pública era como lo habíamos pensado desde el territorio lafkenche de la Araucanía. Junto a la anterior, y en una evaluación proactiva, pensábamos también cómo cumpliríamos las metas del PEL y las acciones del plan anual. Con mucho temor veíamos cómo el coronavirus amenazaba el que habíamos declarado como nuestro principal objetivo. La pandemia ponía en riesgo la oportunidad de alcanzar más y mejores aprendizajes para nuestros estudiantes. ¿Cómo resolveríamos esta encrucijada? La participación de la comunidad educativa tiene las respuestas situadas que necesitamos. En este sentido, quiero recordar que nuestros órganos colegiados verifican el cumplimiento de nuestras planificaciones. Así, cada consejo escolar y de educación parvularia vela por el cumplimiento del proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento educativo, tanto como el director o directora lo hace desde su convenio de desempeño. Así construimos comunidad educativa. En la administración central, el comité directivo y el consejo local velan por el cumplimiento del plan estratégico local y de su correlato operativo, el plan anual sintonizado. Construimos así territorio local, siendo aglutinadores de nuestros establecimientos y de nuestra estrategia nacional. Construimos país desde la educación pública, con los avances de la estrategia nacional, con todos los servicios locales en funcionamiento desde cada territorio, lo que es avalado por las comisiones de educación del Congreso y por el Consejo Nacional de Educación. Y así llegó el momento en que nos dimos cuenta que lo peor que podía pasarnos era que la pandemia nos inmovilizara. Debíamos pasar de la preocupación a la acción. Fue así como se conformó la mesa COVID y por ella pasaron las discusiones y propuestas para enfrentar el nuevo escenario técnico pedagógico. Junto a ello, debimos adoptar las medidas para preparar el eventual regreso a clases presenciales, entregando a los estudiantes y sus familias las certezas en términos de seguridad para el posible retorno. Plan anual local. Revisemos nuestro plan anual 2020, aprobado en diciembre del 2019, sin plan estratégico, sin estrategia nacional y sin pandemia. Se desprendían del objetivo 1 dos acciones relevantes. La primera relacionada con generación de diseños e implementación de metodologías colaborativas que favorezcan la innovación pedagógica y la segunda, referida a implementación de plan de transición educativa que aborde todos los niveles. En términos formales, no se pudo avanzar en el diseño territorial ni en la implementación del plan de transición. Sin embargo, a partir del segundo semestre del año 2020, se diseñó de manera participativa el enfoque a trabajar en contexto de pandemia, que considera el aprendizaje integral con foco en resolución de problemas, trabajo colaborativo y proyectos de aula. Aún queda como desafío abordar la transición educativa, tema que espera trabajarse durante este año a través de las redes temáticas y las redes de mejoramiento educativo. En el segundo objetivo, el liderazgo pedagógico ha sido un desafío permanente en esta gestión. De este objetivo se desprendieron 4 acciones ligadas a conocer
los estándares y orientaciones para un liderazgo centrado en lo pedagógico. Respecto de los avances, se concretaron jornadas de apropiación PME y sentido, así como espacios de autoevaluación por parte del 75% de los establecimientos del territorio. También se avanzó en la coherencia de estos instrumentos respecto de los estratégicos del servicio local. Quedan como desafíos generar espacios de reflexión profunda respecto de los estándares indicativos de desempeño, como con los líderes educativos, lo cual se abordará por medio del Plan Territorial de Desarrollo Profesional este 2021. También es un desafío apoyar de mejor forma a los docentes encargados de las escuelas rurales del servicio, brindándoles oportunidades de desarrollo profesional acorde a sus características y contexto. En el tercer objetivo, según lo planificado, las actividades se vinculaban a la gestión de convivencia a través de elaboración y actualización de planes, implementación de plan de mejora, de indicadores de desarrollo personal y social, así como acompañamiento en esta línea a los jardines infantiles. Respecto de primera infancia, se pudo generar una práctica profesional que elaboró un diagnóstico cuya área de mejora se abordará este año. El principal nudo se observó en la actualización de los reglamentos internos, así como en los planes de gestión de convivencia escolar. El último, este año, será potenciado con un rol más activo del Consejo Escolar y con acompañamiento de los representantes del sostenedor en un trabajo articulado entre esta subdirección de planificación y la unidad de participación y vinculación de este servicio. A pesar de los desafíos en términos de gestión de la convivencia escolar, se reforzó el trabajo en red producto de la pandemia, donde participaron activamente los encargados de los establecimientos de las 5 comunas, y el tema principal fue la contención socioemocional a la comunidad educativa. Esto generó iniciativas como conversatorios y seminarios virtuales para relevar las prácticas y forma de cómo se estaba abordando este tema en cada unidad educativa. Para este 2021 se seguirá reforzando el apoyo a la red y establecimientos con espacios de asesoría y entrega de material pedagógico para abordar la contención socioemocional con los y las estudiantes. Esto permitirá apoyar a las unidades educativas en la implementación de talleres que se han definido como prioridad en el primer bloque diario de trabajo con los cursos. En el cuarto objetivo, las acciones estaban focalizadas en mantener informado a nuestros equipos directivos del uso de los recursos. Esto se cumplió permanentemente con las escuelas y liceos y quedó pendiente la entrega de información a los jardines infantiles y sala cuna. Se instaló la unidad de inventarios, comenzando el conteo de los activos fijos de cada establecimiento. 21 establecimientos quedaron inventariados el 2020 y seguiremos este nuevo año. En el objetivo 5, definir perfiles, puestos de trabajo y procesos ha sido gran parte de lo elaborado durante el 2020. Queda pendiente una plataforma que permita la comunicación y el manejo de información a tiempo y con todos los requerimientos necesarios. Finalmente, en el objetivo 6, se avanzó en la infraestructura de nuestros establecimientos. Tenemos una cartera de 30 proyectos y 4 establecimientos renovados en su habitabilidad. El detalle de estas obras y de las demás acciones las veremos más adelante en esta cuenta pública. Resultados y aprendizajes del PAL. Las decisiones sobre acciones planificadas y acometidas iban siendo permanentemente contrastadas con cada uno de nuestros instrumentos de planificación. Con este ejercicio generamos también aprendizajes. Nos dimos cuenta que dichos instrumentos, en especial nuestro plan estratégico y plan anual, eran lo suficientemente flexibles para abordar nuestra tarea esencial en contexto de esta nueva realidad. Así podemos decir finalmente que respecto de la ejecución de nuestro plan anual, tenemos un 74% de acciones realizadas y un 63% de indicadores cumplidos. Un primer aprendizaje es cómo medir y evaluar las acciones planificadas. En este año de pandemia, resultaron más flexibles las acciones que los indicadores. Debemos aprender a diseñar indicadores en tiempo de incertidumbre. Ahora que tenemos nuestro plan estratégico sintonizado a nivel nacional, damos pasos pequeños, pero firmes en esa dirección.
Podemos ver avances porque hay una ruta trazada. El Comité de Seguimiento PEL permitió el trabajo colaborativo entre unidades para avanzar sinérgicamente. Desde este núcleo seguiremos trabajando. Hoy, que ha pasado ya más de un año, con más de 1.400 millones de personas contagiadas en el mundo y con un 50% de la población chilena vacunada, pareciera ser que no nos equivocamos cuando decidimos enfrentar la realidad. Ante la incertidumbre, decidimos prepararnos simultáneamente para varios escenarios, poniendo énfasis en el cumplimiento de nuestros compromisos, buscando más allá de alcanzar una meta numérica, lograr dar a los niños, niñas y jóvenes y adultos de este territorio, a través de la educación, las mejores oportunidades para integrarse plenamente a la sociedad de este complejo e incierto siglo XXI. Administración Central. Avances 2020. Durante el año 2020, la Administración Central del Servicio Local también se adaptó a la nueva realidad del país, debiendo reestructurar sus procesos internos para continuar asegurando el soporte del servicio educativo. La pandemia, sumada a la falta de espacios físicos en las oficinas centrales, no ofreció otra opción que distribuir las tareas entre la presencialidad y el teletrabajo. Y así, en medio de la pandemia COVID-19, específicamente el 1 de julio, don Natán Tapia Silva, subdirector de Administración y Finanza, y don Raúl Adonis Reyes, subdirector de Planificación y Control de Gestión, llegan a completar el equipo directivo del Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía, luego de haber sorteado un proceso de alta dirección pública. Con ello, la dotación de la Administración Central está compuesta por 32 funcionarios en calidad jurídica de planta, 59 funcionarios y funcionarias en calidad de contrata, 6 pertenecientes al estatuto docente, 31 funcionarios y funcionarias asociados al 10% CEP de la Administración Central. Dentro de los principales avances generados desde la Administración Central para el apoyo de los establecimientos educacionales del territorio, se encuentra la creación de la Unidad de Inventario y Existencia, que permitirá resguardar y controlar los bienes muebles de la Administración. En coincidencia con los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación y transparencia que deben regir a los órganos del Estado. En el mismo sentido de avanzar hacia una administración central más eficiente, eficaz y capaz de dar respuesta a los requerimientos de los establecimientos educacionales y sus comunidades educativas, se aprobó la modificación de la organización interna de la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico, que contempla 2 cambios fundamentales. En primer lugar, se crea la Unidad de Apoyo a la Gestión Administrativa, la que está a cargo tareas asociadas a Secretaría, SIGE, Sistema de Admisión Escolar y otras áreas afines. En el segundo lugar, se reestructuró el área de mejora continua, incorporando el acompañamiento escolar a través de la creación de 2 unidades. Unidad de fortalecimiento al liderazgo escolar, donde se concentran los programas de educación inicial, acompañamiento a equipos directivos y o encargados de escuela y transición educativa. Y la unidad de apoyo al desarrollo integral del estudiante, de la cual se desprenden los programas de convivencia escolar, inclusión educativa, enseñanza intercultural en contexto mapuche, extraescolar y la subunidad de programas de apoyo social como becas, programas de salud escolar, alimentación, entre otros. Nuestro territorio y sus establecimientos educacionales. En el 2020, nuestra matrícula total fue de 9.391 estudiantes, distribuidos en 16 jardines infantiles, 4 complejos educacionales, 3 liceos bicentenario, 2 liceos públicos, 13 escuelas básicas urbanas, 14 escuelas básicas con cursos combinados, 36 escuelas básicas con cursos únicos, 2 escuelas especiales, una escuela cárcel. Uno de nuestros grandes logros dentro del año recién pasado fue sumar 2 nuevos liceos bicentenarios. Liceo Público Bicentenario Martín Kleifnecht Palma, en la comuna de Tolten, y Liceo Público Bicentenario Claudio Arrau León, en la comuna de Carahue, los que se suman al Liceo Público Bicentenario Luis González Vázquez, ubicado en la comuna de Nueva Imperial, y conforman una triada de excelencia
que nos permitirá avanzar hacia una educación de calidad que prepare a sus estudiantes para enfrentar la vida universitaria y laboral a través del perfeccionamiento de sus especialidades. Respecto de las características de nuestros docentes, en el 2020 contamos con una dotación de 885 profesores distribuidos en las 5 comunas del territorio, 324 en Carahue, 202 en Nueva Imperial, 129 en Saavedra, 103 en Teodoro Schmidt y 127 en Tolten. Respecto a la evaluación docente, los resultados de la medición aplicada en el 2019 y conocida durante el año 2020 nos muestra que de los 595 profesores y profesoras que formaron parte del proceso, 3 resultaron en nivel insatisfactorio, 30 en nivel básico, 81 se posicionaron en nivel competente y 10 fueron destacados. Por lo mismo, durante el 2020 se trabajaron acciones formativas en el marco del Plan de Superación Profesional, convocando a un total de 73 docentes con resultados insatisfactorios y básicos en las mediciones de los años 2018 y 2019. Ahora, respecto a los tramos profesionales de la carrera docente, de un total de 887 profesionales de la educación, 185 se encuentran en acceso, 217 en nivel inicial, 212 en nivel temprano, 210 en nivel avanzado, 59 en experto y 5 en nivel experto 2. La dotación de asistentes de la educación en el territorio totaliza 999 funcionarios encasillados en los estamentos profesional, técnico, administrativo y auxiliar, de los cuales 371 pertenecen a la dotación de los establecimientos educacionales de la comuna de Carahue, 127 a Tolten, 121 a Saavedra, 117 a Teodoro Schmidt y 263 a Nueva Imperial. Durante el año 2020, el Plan Territorial de Desarrollo Profesional permitió la realización de acciones formativas en 3 niveles: docentes directivos, docentes de aula y de apoyo y asistentes de la educación, con un total de 25 capacitaciones orientadas a temáticas como visión estratégica compartida y articulación de instrumentos de gestión, desarrollo de capacidades profesionales en equipos educativos, herramientas para la implementación efectiva de la priorización curricular 2020-2021, iniciación en metodologías de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo integral y habilidades del siglo XXI, comunicación y herramientas socioemocionales para generar climas de buen trato, inducción o perfeccionamiento en herramientas informáticas, fortalecimiento del trabajo en equipo y colaboración para la consecución de los objetivos. En el año 2020, el programa Directores para Chile, perteneciente al Sistema de Alta Dirección Pública del Servicio Civil, nos permitió contar con 5 directores y directoras cuyos convenios permanecen vigentes hasta el año 2022. A ellos se sumarán, durante este año 2021, 4 directores y/o directoras elegidos a través del sistema en un proceso que se inició durante el año 2020 y que se encuentra en etapa de evaluación por parte de una empresa externa nominada por el Servicio Civil. Participación como mecanismo de mejora para la calidad. El área de la participación de las comunidades educativas no estuvo al margen de los desafíos que nos impuso este tiempo de pandemia. Durante el año 2020, muchas veces nos preguntamos si era factible fomentar las instancias de participación de las comunidades educativas. Nos sobrevinieron varios cuestionamientos, entre otros los de carácter logístico. ¿Cómo haremos si no hay internet para contactar a las familias? Nos preguntamos además si las familias estarían disponibles, con todos los problemas que enfrentaban, a darse un tiempo para reunirse en torno a los objetivos de la educación. Y por último también, muchas veces nuestras conversaciones terminaban con la desazón de preguntarnos, ¿qué le vamos a decir a las familias? Si ni siquiera nosotros éramos capaces de aventurar una conversación con un mínimo de certezas. Pero fuimos comprendiendo, principalmente a partir de la experiencia recogida por los y las representantes del sostenedor en las reuniones de consejos locales y de educación parvularia,
que las personas, padres, madres, apoderados, docentes, asistentes y estudiantes, comprendían que este fenómeno global nos afectaba a todos y a todas, seguramente de distintas formas, pero a todos y a todas. Comprendimos también en esas largas conversaciones por Zoom que las familias habían tenido la oportunidad de apreciar en forma directa cómo estaba siendo abordada la educación de sus hijos. Ellos y ellas estaban reconociendo la oportunidad que se les ofrecía en los momentos que acompañaban a sus hijos, hijas, a desarrollar una guía, escuchaban una clase a distancia o veían en el celular un video en que un grupo de profesores o profesoras cantaban y bailaban para motivar a su audiencia para aprender. Fue entonces ese el tiempo en que los padres y madres pudieron traspasar simbólicamente las puertas del aula, logrando por primera vez evaluar directamente el quehacer de los docentes y asistentes, la acción de liderazgo de los equipos directivos, de los establecimientos y el cumplimiento de deberes de la Administración Central del Servicio Local. Esta nueva condición hacía mucho más relevante la necesidad de comunicarnos. Nuestro servicio necesitaba escuchar más para tomar mejores decisiones. En esta evaluación que hicieron las familias, los resultados fueron variados. Desde los hogares se generó inicialmente una serie de críticas orientadas principalmente a la logística que debíamos enfrentar en este nuevo escenario. Pero también las familias fueron valorando de una forma distinta el trabajo de docente, asistente, de los establecimientos y del servicio local en general. Corríamos el riesgo de que se redujeran los vínculos entre la escuela y la familia, pero ocurrió todo lo contrario. Los padres, madres o apoderados apreciaban la llegada de un profesor o profesora a sus casas, muchas veces en su propio automóvil, para dar continuidad al proceso de enseñanza de los niños y niñas. O cuando los asistentes de la educación, acompañados por otros miembros de la comunidad educativa, llegaban a las casas de los estudiantes para entregar una canasta de alimento o simplemente para transmitir una palabra de ánimo o alguna información proveniente de la dirección del servicio o del establecimiento. A partir de lo anterior y en este complejo escenario, logramos no solo mantener la relación con los órganos de gobernanza del servicio, sino también fortalecer el tejido de nuestra red de participación, trasuntando muchas veces desde estos hasta las propias familias y sus hogares. Fue así como un grupo de cerca de 40 funcionarios y funcionarias de la Administración Central del Servicio formaron parte de los consejos escolares y de educación parvularia en calidad de representantes del sostenedor, con el fin de acompañar la toma de decisiones estratégicas y pedagógicas de 90 de los establecimientos que estuvieron en funcionamiento durante el año 2020. Fueron en total cerca de 400 las reuniones que se realizaron en todo el territorio, en las que tanto las comunidades educativas como los equipos directivos, así como también los y las representantes del servicio, pudieron compartir sus angustias, proponer soluciones y hacer llegar información a las familias. Cabe en este contexto hacer una especial mención al trabajo de los consejos de educación parvularia, ya que sin experiencia previa lograron constituir una verdadera comunidad de trabajo y de ideas en torno a la educación y formación de los más pequeños usuarios de nuestro sistema. Por último, podemos informar que a fines del año 2020 y por primera vez en la historia del servicio local, logramos realizar encuentros de consejos escolares y de educación parvularia realizados mediante videoconferencia, contando con una alta participación de todos y cada uno de los estamentos en ambas jornadas. Estos encuentros tuvieron por objetivo conocer la opinión de las comunidades educativas, de las escuelas, liceos, complejos de educación, jardines infantiles y salas cuna del territorio, referidas al trabajo realizado durante el 2020 y a la proyección de tareas y áreas de mejora para enfrentar de mejor manera el año 2021. Este órgano colegiado trabajó ininterrumpidamente durante el año 2020 para cumplir con el mandato de velar por el adecuado desarrollo estratégico del servicio, por la rendición de cuentas de este director ejecutivo ante la comunidad local y para contribuir a la vinculación del servicio local con las instituciones de gobierno de las comunas del territorio y de la región de la Araucanía.
En este contexto, el comité directivo sesionó en más de 10 reuniones. En ellas pudo conocer y entregar opinión sobre aspectos tan relevantes como el plan anual de nuestro servicio o la discusión sobre posibles modificaciones al decreto 101, cuyos acuerdos fueron remitidos a la Dirección de Educación Pública. En el mes de diciembre de 2020, habiendo conocido la ley de presupuesto para el año 2021, el comité directivo tomó la decisión de remitir al señor ministro de Hacienda una solicitud proponiendo un aporte adicional de 1.000 millones de pesos para desarrollar un programa que asegure la entrega de un dispositivo electrónico tipo tablet para cada uno de los y las estudiantes de los establecimientos del servicio local. Este órgano, de perfil educativo y representativo, funcionó por primera vez durante el año 2020, colaborando con el director ejecutivo, como ya se señaló, para representar los intereses específicos de las comunidades educativas. Asociado al anterior, el Consejo Local logró cumplir con su objetivo al elaborar un planteamiento al servicio en representación de las comunidades educativas, abordando una serie de opiniones y requerimientos en contexto de la pandemia COVID-19, tales como la entrega de consideraciones referidas a la rendición del CIMSE y aplicación de la nueva prueba de transición para la admisión universitaria. Su presidenta, en representación del Consejo, participó en la discusión y acuerdos de la mesa COVID, pudiendo expresar en este y en otros espacios de discusión la necesidad de generar acciones de trabajo colaborativo con otros servicios, en pos de encontrar soluciones innovadoras que permitan suplir las debilidades de conectividad del territorio. Por último, este director ejecutivo reconoce que a pesar de que el año 2020 constituyó el primer año de funcionamiento del Consejo Local, este cumplió con todas y cada una de sus funciones y atribuciones, participando en la entrega de opinión sobre el plan estratégico y el plan anual, manteniendo durante el año una relación con los estamentos de representación de las comunidades en los consejos escolares. Gracias a todas y todos los que aceptaron la invitación de participar en cada uno de los órganos de gobernanza de nuestro servicio, ya que particularmente en este difícil tiempo estuvieron disponibles a colaborar con esta dirección ejecutiva en orden a desarrollar una política de trabajo colaborativo y de acción conjunta. Apoyo técnico pedagógico en el territorio. Era marzo de 2020. Aún se recuerda el recorrido a los establecimientos para acompañarlos en el inicio del año escolar. La comunidad educativa, con todos sus preparativos, dando el inicio para un nuevo año de sus sueños, desafíos, encuentros, juegos y aprendizajes. Sin embargo, el inicio que fue de alegría se volvió confuso. Estábamos en una situación de incertidumbre, miedo y pocas claridades, que fue gatillada por un virus poco conocido y mortal. El coronavirus implicó profundos desafíos que nos llevó al reconocimiento de la alteridad, de la fragilidad del ser humano y a la necesidad de trabajar con otros y otras para abordar cuestiones básicas como el miedo y algunas trascendentales como el diseño educativo a implementar en este contexto. Poco a poco, desde el ámbito educativo y desde el trabajo de la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico, nos abocamos a reorganizar el equipo, a capacitarlo para un óptimo desempeño de acuerdo a lo que se espera en el acompañamiento, monitoreo y formación de los equipos de liderazgo y de docentes. La tarea no fue fácil. Implicaba generar lazos e involucramiento a distancia con los equipos con mediación de la tecnología. Pero a pesar de ello, el interés mutuo por salir adelante primó y se abordó un trabajo coordinado, basado en el respeto y en el desarrollo de las capacidades en este contexto. Lo anterior nos movilizó a conocer la tecnología de comunicación a distancia, a leer el lenguaje del otro sin presenciarlo físicamente, y a pesar de ello, confiar en sus capacidades y en el aporte que se podría dar. Las redes se activaron tanto interna como externamente. A nivel interno, la convivencia escolar fue relevante, pues se pusieron a disposición las experiencias de cómo abordar la contención socioemocional por parte de los profesionales de las diversas comunas. El autocuidado y bienestar de los estudiantes
se vio fortalecido a través de la red de docentes de educación física y educación artística y al intercambio metodológico de iniciativas a distancia. Por otro lado, la red de mejoramiento educativo y de liderazgo de las 5 comunas tuvo sesiones constantes, siendo el espacio propicio para abordar una educación pedagógica centrada en los aprendizajes a distancia. La educación rural, a través de los establecimientos ligados en microcentros, tuvieron su espacio para generar comunidad de aprendizaje y fueron beneficiados del apoyo de instituciones externas ligadas a la apropiación de tecnología y a la formación en contexto de aula multigrado a distancia. Como se mencionó anteriormente, a nivel externo nos vinculamos con universidades regionales y ONG para enfrentar de mejor forma los desafíos, tanto en el ámbito de la formación, la asesoría y el equipamiento tecnológico. Así tuvimos alianzas claves con Colegios que Aprenden, la Universidad de la Frontera y el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación. Se entregaron orientaciones poniendo el foco en las asignaturas ejes, complementarias y transversales, en el logro del currículum priorizado, en el apoyo socioemocional y en el trabajo colaborativo. Y en realidad la primera etapa yo creo que fue súper similar a todos, el desconcierto, la desorientación, un poco el miedo. Entonces transitar desde ahí hasta la toma de decisiones fue un proceso bien difícil. Y en realidad nosotros avanzamos hacia ese paso gracias a que nosotros como equipo técnico igual nos fortalecimos porque se incorporaron más personas y lo otro que los profesores igual fueron súper opinantes. Partimos con muchas ganas, teniendo clara cuál era la meta, cuál era el objetivo, pero a los pocos días nos azota esta pandemia y nos obliga a retirarnos a las casas. Pero nos dimos cuenta que no era solamente trabajar con los estudiantes, también nosotros teníamos que aprender en este mundo cambiante y adaptarnos. El principal problema fue que no nos conectábamos con los estudiantes. Entonces pensábamos muchas ideas, por ejemplo la entrega impresa de material, pero no se podía salir porque era riesgoso. No sé, plataformas pagadas tampoco era opción por el contexto de nuestra comuna, porque tampoco como colegio teníamos como los recursos para hacerlo de forma inmediata. Entonces empezamos a analizar opciones que fueran primero que todo accesible para nuestros estudiantes y segundo que cumplieran el objetivo de que los estudiantes pudieran acceder principalmente al material gráfico. Elaboramos un primer plan de aprendizaje remoto, considerando el contexto que teníamos y leyendo todas las orientaciones que venían desde el Ministerio de Educación y principalmente las del servicio local, que eran mucho más atingentes a nuestra realidad. Las propuestas eran Classroom, Zoom, todo virtual y nosotros no teníamos alcance para eso. Entonces, estudiantes que no tenían conectividad, estudiantes que no tienen medios tecnológicos. Entonces partimos haciendo encuestas, conversando con ellos y al final decidimos entregarles el material en sus casas cada 15 días. Hubo un proceso donde el profesor jefe fue súper importante desde ya. El WhatsApp fue donde todos nos comunicamos, pero había llamadas de teléfono insistentes, porque en el fondo lo único que podíamos hacer de forma segura era llamar por teléfono. No podíamos hacer visita, no podíamos convocarlo al colegio, entonces era el teléfono la única forma. Tomamos la decisión de priorizar asignaturas.
priorizamos asignaturas, priorizamos lenguaje, matemática, ciencias e historia inicialmente. Se resolvió de común acuerdo poder articular las distintas asignaturas pensando primeramente en la formación general y la formación diferencial. Entonces iniciamos esto de la articulación y analizando las fortalezas y áreas de mejora de las distintas prácticas docentes, nos dimos cuenta que había muchas fortalezas, pero había cosas que mejorar. Y en ese momento iniciamos un plan de aprendizaje para nosotros, o sea, un plan de acompañamiento, un plan de conformación, donde se incorpora el trabajo colaborativo. Aparece otro problema que incluso lo visualiza la agencia en los informes del año anterior, que es la apropiación curricular. Entonces, ¿qué ocurría? No todos los docentes conocían el currículum del otro. Y nuestro primer trabajo fue poder realizar talleres entre pares para conocer y aprender, en definitiva apropiarse del currículum del otro. Separamos las aulas de WhatsApp por esta priorización. Entonces ya el profesor jefe tenía un contacto más directo con el estudiante y evitábamos esta vuelta del profesor jefe y también como que nos responsabilizábamos todos de esto, ¿ya? Entonces ya eso nos permitió empezar igual a como ver mejores resultados y respuestas a los estudiantes. El profesor jefe, que es el profesor de asignatura, podía responder dudas de forma más asertiva y eso. Y claro, en ese momento todavía no teníamos lineamientos ministeriales, lo que sí yo recalco que nosotros como equipo directivo siempre tuvimos el apoyo de nuestro apoyo técnico pedagógico del servicio local. O sea, en realidad nosotros tomábamos decisiones y siempre consultando, siempre apoyando y siempre, yo creo que principalmente, siempre creyendo en nuestras decisiones como colegio. Yo creo que esa autonomía y esa confianza en nosotros nos permitió avanzar. ¿Ya? Y claramente después empezamos a ver resultados, ver que realmente, no sé, pues los chicos mandaban sus tareas, las disertaciones ya podíamos verlas en video, entonces, y ahí los profesores usaron todo su ingenio porque, no sé, audiolibros, libros digitales, resúmenes de libros y hay material precioso que pudimos tener a partir de lo que se trabajó el año pasado. Tuvimos un buen repunte en cuanto a las respuestas que estaban dando los estudiantes. Sí, ellos lograron entender que ya pasaron cosas importantes, como no eran tantas actividades que tenían que hacer, eran menos y todas tenían relación. Entonces llegamos a que los estudiantes entendieran de que todas las cosas que se estaban haciendo eran para que aprendieran de forma integrada. La familia como nunca fue un pilar fundamental, porque lo declaramos muchas veces, pero yo creo que el 2020 realmente la familia fue un pilar fundamental en este proceso. Yo creo que ellos aprendieron con nosotros y con sus hijos igual. Tenemos una evaluación de la agencia que se hizo en el mes de octubre, ¿verdad? Y se basó en dos focos, uno que es el liderazgo con respecto a la implementación curricular, y el otro tiene que ver con las áreas de mejora y el desarrollo profesional en cuanto a la generación de práctica o modificación de las prácticas. Y que eran dos focos muy débiles en los años anteriores y estos van en proceso de desarrollo. El primero es por toda la gestión interna que se hizo con respecto a la implementación del currículum, establecer lineamientos claros, que esté el foco en el aprendizaje, el tener una planificación efectiva de acuerdo a la realidad y las necesidades de los estudiantes. El segundo tiene que ver con el desarrollo profesional. También hemos avanzado y básicamente está dado por el acompañamiento docente que se ha realizado. Y cuando hablamos de acompañamiento docente no solamente significa observar clases o analizar qué está bien o qué está mal, sino que considerando cuáles son las necesidades que tiene cada docente, se le ha ido acompañando y apoyando entre pares
o con el equipo directivo en talleres de coformación. Las aulas de WhatsApp es como lo visible. Todo esto fue complementario también a un registro que se hizo a través de las aplicaciones de Suite, en donde hicimos una base de datos que pudo evidenciar todo este proceso. Ya desde, no sé, estudiantes que no tenían conexiones, profesor jefe lo registraba, el apoyo de las educadoras PIE, incluso hay educadoras que pidieron autorización para hacer visitas domiciliarias cuando ya era más seguro, y todo esto quedó registrado en esta base de datos. Entonces teníamos esta aula, que es lo que los apoderados pudieron ver, pero teníamos también este respaldo de todo el proceso, de cosas súper simples, o sea, envié esta tarea y no se pudo imprimir, o no sé, pero cosas súper simples que al final del año, en la jornada, hicimos una jornada de evaluación y claro, pues teníamos mucho insumo para poder tomar decisiones. Yo creo que la principal herramienta con la que nosotros contamos son nuestros docentes. El principal recurso son nuestros docentes. El compromiso que ellos han demostrado por estar acá, trabajaron algunos en el verano para poder habilitar los espacios. Entonces, lo demás es el seguir avanzando, el seguir apropiándose, el seguir implementando lo que nosotros queremos y lograr esta comunidad de aprendizaje que tanto soñamos. Para este servicio local, el acompañamiento técnico en nuestras comunidades educativas es fundamental, ya que con ello generamos un impacto en la mejora de nuestros procesos. El año 2020, 37 establecimientos participaron de la estrategia de apoyo directo de la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico, donde se conformaron 16 redes a nivel territorial, las que se dividen en redes docentes y directivas. Así también, hemos ido fortaleciendo el trabajo y la estrategia en red. Es necesario destacar que las redes apuntan principalmente a desarrollar capacidades que contribuyan a la gestión institucional, pedagógica y psicosocial en los equipos de los establecimientos educativos, aportando al cambio de prácticas que permitan avanzar en la mejora de procesos y resultados educativos en forma sostenible. La estrategia de trabajo en red se ha materializado de la siguiente manera. La red de educación inicial, un trabajo que estuvo focalizado con nuestras educadoras de párvulo, tanto de escuelas como jardines. Redes de mejoramiento educativo, un trabajo personalizado con nuestros equipos directivos. Y la red de microcentros, iniciativas que se han desarrollado en el tiempo con los profesores encargados de escuelas públicas. También queremos destacar las actividades que desarrollaron las diferentes redes de docentes que tenemos en nuestro territorio. Hablamos de la red EduMats, red de educación artística, red de inclusión, red de educación intercultural bilingüe, red de convivencia escolar, red de liceo técnico profesional y red de educación física. Estrategia de apoyo directo. Debido a lo amplio de nuestro territorio y a la gran cantidad de establecimientos educativos, se utilizó esta estrategia de focalización de 37 unidades educativas, con 320 sesiones en el año, a fin de brindar una mejor calidad en el proceso de acompañamiento. En la tabla que se presenta a continuación, podemos identificar el porcentaje de logro de cada unidad educativa en esta etapa de acompañamiento. Este proceso de apoyo directo se conformó por 5 etapas. Hablamos del involucramiento, el diagnóstico, la planificación, la implementación y la evaluación. Cabe indicar que al final de este proceso, 35 establecimientos educacionales logran un 100% de logro. La pandemia no fue un obstáculo para seguir avanzando. La pandemia no fue un obstáculo para seguir avanzando. Aunque en un comienzo la pandemia nos confinó en nuestros hogares, con el paso de la semana fuimos buscando maneras de estar juntos. Para eso, la creatividad fue fundamental. A continuación les presento algunas de las actividades que desarrollamos en tiempo como servicio local en pandemia. En el ámbito del fortalecimiento directivo, llevamos a cabo nuestra tercera conferencia de directores de manera virtual. Utilizando la plataforma Zoom, reunimos a más de 200 participantes, directores y directoras, jefes de UTP y profesores encargados de escuela.
todos representantes de nuestros 91 establecimientos educacionales. Una actividad que aportó a la elaboración del PEL, evaluar nuestros procesos y saber cómo enfrentaríamos esta nueva realidad. Primer Festival de la Voz Escolar, Voces desde Casa, una iniciativa que reunió a 47 participantes, alumnos y alumnas de nuestros establecimientos públicos que nos demostraron todo su talento en el canto. Este Festival de la Voz Virtual se emitió por nuestras redes sociales e institucionales, donde cada estudiante grabó un video con la canción que quería participar. Realmente fue una hermosa actividad que reunió a la familia y ayudó a subsanar en parte el estado socioemocional por el que estábamos pasando nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos producto de la pandemia. Celebración del Wiñel Tripantu, con un ciclo de conversatorios online. Durante una semana generamos espacios de diálogo con nuestros educadores tradicionales, conocedores de la cultura. En estos conversatorios online, actividad que desarrollamos desde el Liceo Público Bicentenario Luis González Vázquez de Nueva Imperial, la que también fue emitida por nuestras plataformas institucionales. Entrega de material pedagógico y apoyo socioemocional a los estudiantes. Nuestros jardines, escuelas y liceos públicos de Costa Araucanía siempre estuvieron abiertos a la comunidad educativa. Ejemplo de ello es que periódicamente hacían entrega de material pedagógico a sus estudiantes, enviando guías de trabajo y material de apoyo socioemocional para las familias. Entrega de alimentación a estudiantes. De manera constante, cada establecimiento educacional se preocupaba de entregar canastas de alimentos a los estudiantes beneficiados por CUNAEB. Una entrega que siempre se realizó ordenadamente y bajo estrictos protocolos de seguridad. Programa streaming. Los sueños se cumplen. Logramos consolidar un espacio de conversación con exalumnos de la educación pública de Costa Araucanía. Conversamos con sus protagonistas, quienes nos contaron cómo han perseguido sus sueños. Este programa tuvo 7 capítulos y pudimos conocer a estudiantes que hoy ejercen la medicina, la pedagogía, la psicología, el deporte de alto rendimiento y muchos otros oficios. Crea un logo para el eclipse de sol en Costa Araucanía. Durante el año 2020, nuestro territorio fue privilegiado y se logró ser protagonistas para observar en su totalidad el eclipse de sol el 14 de diciembre. Para ello, lanzamos este concurso de dibujo creativo, el cual invitaba a los estudiantes a crear un logo del eclipse para las actividades que íbamos a desarrollar durante ese tiempo. Logramos una gran participación, donde el estudiante Brian Vidal Peña, del segundo año medio del Liceo Público de Trovolve, fue el ganador. Programa de streaming Esperando el Eclipse. Este programa tuvo 7 capítulos y fue pensado para conocer las experiencias de nuestros establecimientos en torno al eclipse. En Costa Araucanía vimos siempre este fenómeno natural como una oportunidad para el aprendizaje, por lo cual, capítulo a capítulo en este programa, conocimos el trabajo que estaban realizando las comunidades educativas. ¿Cómo no mencionar el noticiero que crearon los estudiantes del Liceo Público Trovolve? Los miércoles planetarios de la Escuela Pública El Sembrador de Pocoyán, la charla que dictó José Massa para los estudiantes, que fue organizada por el Liceo Público Bicentenario Claudio Arrau, y tantas otras actividades que desarrollamos para esperar el eclipse. Hito educativo viendo el eclipse en Costa Araucanía. Hasta la isla Santinés, en el sector de Tranapuente, nos trasladamos ese día 14 de diciembre para observar el tan esperado eclipse. Ese día tuvimos la visita de nuestra directora nacional, Alejandra Greve. Esta iniciativa estuvo organizada por la Escuela Pública Tranapuente y el Liceo Público Trovolve, quienes formaron una alianza de trabajo para organizar actividades en conjunto y esperar el eclipse. Muévete en casa. Fueron una serie de cápsulas audiovisuales creadas por nuestros profesores de educación física del territorio, quienes creativamente motivaban a sus estudiantes a practicar deporte en sus casas, fomentando siempre hábitos de vida saludable. Encuentro de consejos escolares y de educación parvularia. Estar en contacto con nuestras comunidades educativas fue también un desafío para nosotros. Por ello,
Durante el 2020 realizamos estos encuentros para compartir ideas, mejorar procesos y escuchar nuestras comunidades educativas. Durante todo este tiempo, la familia, la escuela y la comunidad escolar fueron muy importantes. Para ello conformamos la Mesa COVID, un espacio que reunió a diferentes representantes del territorio para elaborar protocolos y planes de acción. Entregamos orientaciones pedagógicas, orientaciones preventivas, con un arduo trabajo de nuestro prevencionista de riesgos y convenios que generamos con la Asociación Chilena de Seguridad, orientaciones en recursos, adecuación en infraestructura de los establecimientos educacionales. Gestión financiera y ejecución de recursos. El presupuesto de la Administración Central, equivalente a 2.896.263.000 pesos, es distinto al de los establecimientos educacionales, dado que se financia por aporte fiscal. Durante el año 2020 se percibieron ingresos por un monto de 2.287.091.000 pesos y se efectuaron gastos por 2.489.630.000 pesos, lo que implica una ejecución presupuestaria equivalente a un 86%. El diferencial de 202.539.000 pesos fue financiado directamente por la Tesorería General de la República y se debe a la implementación por parte de DIPRES del proceso de pago automatizado de documentos tributarios electrónicos, lo que se traduce en que los montos pagados centralizadamente fueron restados de las remesas solicitadas por el servicio. El presupuesto del programa Servicio Educativo es equivalente a 37.088.109.000 pesos y se financia principalmente vía subvenciones educacionales. Durante el año 2020, el servicio local tuvo ingresos efectivos por un total de 33.308.223.000 pesos, un 10,19% menos de lo indicado en la ley de presupuesto. Esto se debe a que no se recibieron transferencias corrientes ni de capital como se esperaba, dada la contingencia sanitaria. El 85% del total de nuestros ingresos son variables y están sujetos al pago de la subvención por asistencia media. En el año 2020, producto de la contingencia señalada, se consideró la asistencia de los primeros 8 días de marzo. Como resultado de lo anterior, percibimos ingresos por concepto de subvenciones IFAEP, un monto de 31.103.821.000 pesos, otros ingresos por un monto total de 550.214.000 pesos, transferencia de gastos de capital por 1.016.486.000 pesos y saldo inicial de caja de 637.702.000 pesos. El gasto del programa Servicio Educativo ascendió a 30.153.721.000 pesos, donde lo más relevante corresponde a gastos en personal, 84%, gastos en bienes y servicios de consumo, 8%, y proyectos de inversión, 3%. Por otro lado, es necesario señalar que hay gastos imprescindibles para el buen funcionamiento del servicio y que por lo tanto son fijos, tales como las remuneraciones y los servicios básicos, 88%. El Ministerio de Hacienda compara el gasto ejecutado con los recursos estimados en la ley de presupuesto, por lo que obtenemos un 81% de ejecución. En cambio, si nosotros hacemos el análisis en relación a nuestros ingresos reales, tenemos una ejecución del 90,53% de aquellos ingresos. Del total de transferencias corrientes recibidas, equivalentes a 31.103.821.000 pesos, se logró una ejecución de 28.368.112.000 pesos, logrando financiar con ello los principales gastos para un buen funcionamiento del servicio, tales como gastos de personal, bienes y servicios de consumo, incentivos al retiro y activos no financieros. Ante la posibilidad del retorno a clases presenciales, el servicio local tuvo que ser previsor en la planificación y ejecución del gasto. En este sentido, se provisionan fondos para transporte escolar, alimentación de internado, calefacción y otras actividades pedagógicas, lo que trajo como consecuencia la no ejecución de alrededor de 2.400 millones del subtítulo 22. Ante la incertidumbre y la necesidad que se evidencia en el año 2020, el servicio local debió ajustar su presupuesto y hacer frente a los requerimientos con los recursos que disponía, reasignando algunas partidas del gasto de la siguiente manera.
aumento de 13,14% para gastos de personal, aumento de 50,13% para la compra de mobiliario, reducción de 29,13% en iniciativas de inversión. A nivel de los principales gastos en bienes y servicios de consumo, se mantiene una base en el gasto vinculado a lo esencial para el funcionamiento del servicio. Sin embargo, se tuvo que aumentar algunas partidas de gastos para cubrir las necesidades de elementos de protección personal, lo que constituye el 15% del gasto en el subtítulo 22. Para dar cumplimiento al anterior, el servicio licitó contratos de suministro y otros convenios con diferentes proveedores para facilitar las adquisiciones de bienes y servicios y dar cumplimiento a la normativa vigente. Mejores espacios para la educación pública. Para mi comunidad escolar y para nosotros los docentes es muy hermoso, digamos, creo que nos refuerza nuestra labor y vamos a tener nosotros lo que siempre hemos querido con los profesores, que es entregarle dignidad a nuestros estudiantes. La Subdirección de Planificación y Control de Gestión, específicamente la Unidad de Servicios Generales y el área de infraestructura en el contexto de los compromisos asumidos el año 2019 y con las limitantes impuestas a causa de la pandemia COVID-19 en el territorio, respondieron a los requerimientos inmediatos y crearon las instancias para dar respuesta a los futuros de forma eficiente, mejorando sus procesos internos. La Unidad de Servicios Generales tiene por objetivo, entre otros, proveer de manera oportuna y eficiente todos los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de los 91 establecimientos educacionales y jardines infantiles. Tiene un carácter de soporte para la educación que se debe acentuar y destacar por haber llegado a cada uno de los establecimientos educacionales en un año de pandemia. La estrategia utilizada para esto fue adjudicar y ejecutar licitaciones de convenios de suministro y así tener acceso inmediato a cada uno de los productos y o servicios requeridos de forma fácil y no condicionado a las normativas de la plataforma de mercado público. Estas licitaciones fueron agrupadas como se indica: transporte escolar, transporte y comunicación y telecomunicaciones, mantención de vehículos, dotación servicio local, combustible vehículos, dotación servicio local, internet y telefonía, servicios básicos, insumos de calefacción, distribución de agua potable, pago de servicios como luz eléctrica, agua potable y agua potable rural, limpieza, higiene, salud y seguridad, materiales de aseo, control de plagas,
adquisición de productos de desinfección por emergencia COVID-19, limpieza y mantención de fosa séptica, recarga y mantención de extintores, alimentación de internados, suministro de productos alimenticios. La unidad de servicios generales, junto a nuestro prevencionista de riesgo, fueron los encargados de identificar los elementos de protección personal y acciones requeridas para hacer frente a esta crisis sanitaria en cada uno de los espacios físicos de nuestros establecimientos, vehículos y dependencias administrativas de este servicio. Estas acciones nos brindaron la tranquilidad de que las condiciones entregadas a cada uno de nosotros cumplen las normativas emitidas por el Ministerio de Salud y autoridades competentes. La Unidad de Mantención y Gestión de Infraestructura es la encargada de planificar y gestionar la ejecución de obras como mantención, conservación, ampliación y construcción, evidenciando físicamente las mejoras en las condiciones de habitabilidad de cada uno de los establecimientos beneficiados. Mantenimiento de infraestructura. El mantenimiento de los establecimientos educacionales en el servicio local Costa Araucanía se realizó de forma paralela con el gran trabajo de mano de obra de los maestros del servicio local, los que utilizaron los materiales adquiridos mediante convenio de suministro de ferretería, tienda convenio marco y con los convenios vigentes con 2 empresas desde el 2019, como son Sociedad Constructora Las Riberas Limitada y Empresa Clemente Ibacache Matamala. Las intervenciones de mantenimiento programadas en los distintos establecimientos educacionales del territorio fueron realizadas bajo los criterios de 2 planes implementados. Plan invierno, plan que contempló reparación parcial de cubiertas, canales, bajadas y evacuación de aguas lluvia. Plan de mantenimiento de infraestructura, plan que incluyó la variedad de intervenciones, entre las que se destaca mejoramiento de aulas y puertas de acceso, mejoramiento de cubierta y canales de aguas lluvia, mantención de servicios higiénicos y cocina, reparación de revestimiento interior y exterior en aulas de clase, adquisición de equipamiento para cumplir con el compromiso adquirido el 2020, que prioriza la adquisición de mobiliario y así llevar el equipamiento colaborativo a más establecimientos. En el mes de enero este servicio solicitó una reasignación desde el subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, al subtítulo 29 de Activos no financieros, ya que lo asignado en la Ley de Presupuesto 2020 era un monto inferior y no cubría el total de requerimiento. Se realizó la adquisición del siguiente equipamiento, con un valor de 175.046.000 pesos, donde fueron beneficiados un total de 61 establecimientos, entre escuelas, liceos y jardines infantiles. Proyectos de conservación. Los proyectos de conservación son las intervenciones que incrementan las condiciones de bienestar en cada uno de los establecimientos beneficiados y nos cambian sustancialmente la imagen de esto. Es por eso que como servicio realizamos los mayores esfuerzos por llevar a término cada uno de los contratos vigentes y se crearon las instancias para obtener una robusta cartera de proyectos que pueda alcanzar un gran número de beneficiados en todas las comunas del territorio. Durante este periodo se terminaron de ejecutar y recepcionar técnicamente las obras que iniciaron a finales del 2019 y a principios del 2020. Estas iniciativas sumaron en el año 2020 una inversión de 717.808.000 pesos, con cargo al subtítulo 31, Iniciativas de Inversión. También hubo obras que se vieron retrasadas a causa de las medidas sanitarias y posteriormente la falta de materiales para la construcción, por lo que debió realizarse ampliación de tiempo en cada uno de los contratos. Pese a las dificultades del teletrabajo, fue obtenida la elegibilidad técnica, identificación presupuestaria y publicación de licitación del proyecto de conservación Escuela Porma en Teodoro Schmidt, donde las obras iniciadas en el mes de noviembre, obteniendo un 53% de avance al mes de diciembre del 2020. Posteriormente, y con la finalidad de crear y asegurar un gran número de establecimientos beneficiados con la cartera de proyectos durante el periodo 2020, con financiamiento del convenio FAEP, se realizó la contratación de una consultora que logró obtener la elegibilidad de 8 proyectos de conservación y otros 4 en plataforma en vías de la obtención. Además,
de 11 proyectos de ampliación y conservación en elaboración. Se contrató un consultor a honorarios para la elaboración de 4 proyectos y desde la DEP, en conjunto al Ministerio de Energía, nos apoyaron en la elaboración de diseños de otros 10 proyectos de conservación, todos en proceso de obtención de elegibilidad técnica. Hemos querido dar el cierre de esta cuenta pública con estas emotivas imágenes, las que hablan por sí solas. Estas imágenes nos muestran los procesos que vivimos durante el año 2020, desde la preocupación por tener que enfrentar una pandemia mundial y con ello la desolación de nuestros espacios educativos, hasta las formas que elegimos para compensar y resolver los problemas que trajo consigo el COVID-19. ¿Cómo no destacar el trabajo de 4 escuelas públicas de nuestro territorio que hicieron todos sus esfuerzos por recibir presencialmente a sus estudiantes el año 2020? Nos referimos al Complejo Educacional Público Nueva Alborada, la Escuela Pública Puchilco, la Escuela Pública Camagüey y la Escuela Pública La Cascada. Valoro y agradezco el trabajo de esta comunidad educativa, la dedicación de sus directores y funcionarios, quienes hicieron todos los esfuerzos para un regreso voluntario, seguro y flexible. Con ello, y para terminar, quiero agradecer la oportunidad que me dio la vida de vivir este complejo momento, siendo parte de esta comunidad, la que más allá de sus fortalezas y debilidades, logra enfrentar la adversidad, aprendiendo de ella las lecciones que nos permitirán, a partir de este tiempo, ser mejores personas, ayudando a construir una sociedad más solidaria y preocupada por los demás. Recordaremos entonces este 2020 como el primer año que vivimos con pandemia. Chaltumay, muchas gracias. Esta ha sido la cuenta pública participativa del Servicio Local de Educación
Costa Araucanía, Gestión 2020. Agradecemos a todos y todas quienes se conectaron para conocer el trabajo de desarrollo en la educación pública de Costa Araucanía. Desde este momento, queda a disposición de los interesados el documento oficial Informe de Cuenta Pública 2020 en nuestro sitio web www.costaaraucanía.educacionpublica.cl. Así también, desde hoy, pueden efectuar sus consultas escribiéndonos al correo electrónico cuentapublica.costaaraucanía@educacionpublica.cl. Preguntas que serán recibidas hasta el 31 de mayo para luego ser respondidas en el mismo sitio web institucional. Gracias por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad.